Antes de comenzar el video quiero mandarle un saludo a Roger, a Linda de la Chorrera y por supuesto también a la señora Dora. Gracias por cuando estoy en la calle me saludan y por supuesto conversamos y platicamos un poquito de los temas de interés nacional y por supuesto internacional. De verdad muchas gracias por el apoyo que le dan al canal. Las tres personas que estoy saludando el día de hoy son fanáticos fieles del canal y para ellos va dedicado el siguiente video. Espero que les guste. Ninguno de los dos, ni el presidente del partido ni el presidente electo, me pidieron a mí que declinara mis aspiraciones. El diputado electo Luis Eduardo Camacho explicó la declinación a su candidatura para presidir la Asamblea Nacional, dejar en libertad a la bancada de Somos RM para que, si lo considera, elijan a otro candidato. Antes de comenzar a escuchar lo que dice Luis Eduardo Camacho, algo es muy indudable acá, que él va directamente a la boca del lobo, a la boca de los enemigos de él. Enemigos me refiero políticamente hablando, y no me refiero solamente a los periodistas que con cizaña, con patio limoso, con preguntas que no tienen nada que ver con el acontecer nacional, sino con el bochinche, ¿verdad? Él va y los enfrenta. Obviamente esos periodistas están influenciados y mandados por los dueños de los medios de comunicación y siguen una línea que es supuestamente informar, y más bien lo que hacemos es crear el morbo, crear la atmósfera necesaria para que el show mediático y el show político, por eso le decimos Chollywood panameño, siga funcionando. Entonces él va al medio o a los medios que él sabe que no gustan de él, empezando por los dueños de los medios, ni del jefe de la bancada, del partido donde él pertenece, y él va directamente a la boca del lobo, porque no muestra temor y sabe que es una vitrina que al panameño le gusta. Le gusta el morbo, le gusta el show, así como les gustó a los panameños, obviamente les gustó mucho los debates que no llevaron a nada, que la conclusión, desde un principio lo dije, no llevaban a nada porque ya el panameño sabía por quién iba a votar, no llevaron a nada, no se logró más nada que decir 4x8, 40, el otro era un nini que se la pasaba viajando, cosas que hasta cierto punto se sabe, ¿verdad? Medias verdades, secretos a voces, pero que no llevaban a nada para resolver los problemas de panameños. Eso fue lo que pasó en los debates. Políticamente muy poco aportando a los problemas de Panamá. Pero mediáticamente el patio limoso, vaya, eso sí que llenaba planas y las redes sociales viralizadas, porque así es la política no solamente en Panamá. Vaya usted a ver lo que está pasando en Estados Unidos entre Donald Trump y Joe Biden, ¿verdad? Y lo que pasó en México en las elecciones recientes y lo que pasó en Argentina, y así nos vamos, ¿no? No tenemos que hacer un video tan largo. Vamos a escuchar lo que dice aquí Luis Eduardo Camacho, el amigo fiel, porque esto lo van a mencionar a cada rato acá sin duda, me imagino que sí, los pseudo periodistas que tenemos aquí en Panamá, que siguen una línea y él se mete en la boca del lobo porque no le tiene miedo y va directamente a enfrentar a las bestias que lo odian. Bueno, yo creo que el mensaje que envié fue claro, ¿no? Yo he dejado en libertad a la bancada de Realizando Metas, que fue la que me eligió a mí como candidato. Y aclaro esto porque veo mucha gente escribiendo cosas que no son ciertas, ¿no? Como que a mí me hubiera designado la directiva y del partido. Y entonces, ayer tomé no la tomé ayer, la medité durante varios días, y ayer tomé la decisión de anunciar esto, pues, de que dejaba en libertad a la bancada de Realizando Metas para que
Si lo considera, pues elija otro candidato y lograr lo que nosotros estamos buscando lograr. O sea que esa comunicación que existía de que la línea del partido realista, o de la bancada RM, porque la bancada RM la compone miembros de la bancada RM y de otros partidos aliados. El único partido aliado es Alianza, no otros partidos. De que votaran por usted para presidente de la Asamblea, esa línea ya no va. No, es que si yo no soy ya candidato, porque lo que se había aprobado, por ejemplo, 2 resoluciones del partido. La primera es que la directiva respaldaba la decisión tomada por la bancada y aprobaba darle libertad a la bancada para buscar acuerdos con los partidos políticos de cara a no solamente ganar la presidencia, sino también de cara a conformar la totalidad de la directiva de la Asamblea con los cargos de vicepresidente y vicepresidente, y también con el cargo de secretario y los 2 subsecretarios generales. Entonces, esa fue la primera, donde la directiva endosa una decisión de la bancada. Y la segunda resolución es una resolución donde igualmente se instruía de voto a la bancada de Realizando Metas, una instrucción de voto, para no solamente apoyar la candidatura de Luis Eduardo Camacho, sino también apoyar las otras candidaturas que surgieran en razón de esos acuerdos que había autorizado previamente la directiva de la Asamblea. Entonces, ahí vemos, hasta este momento, vemos una total tranquilidad en sus palabras y sentido lógico a lo que dice, porque obviamente el partido Realizando Metas no tiene mayoría, ningún partido político tiene mayoría. Eso es lo interesante de esta, y a pesar de las impugnaciones, igual no quedaría ningún partido con mayoría absoluta, entendiendo que mayoría absoluta son 36 diputados, por eso son 71, porque la mayoría absoluta serían 36, y no existe ningún partido con esos números. Lo más cercano es el movimiento Otro Camino, perdón, el movimiento Otro Camino tiene tres diputados y se va a quedar con 3, según entiendo. Movimiento Vamos, yo no sé si llamarlo movimiento, partido político, no sé, la verdad es que ya hay tantos nombres que se inventan hoy en día. Bueno, la bancada de Vamos, liderizada por Juan Diego Vázquez, es una bancada que tiene 19 diputados, no 20, porque Betseray Richards no ganó las elecciones en su circuito como Vamos. Si él se quiere unir ahora al movimiento, pues son 20, pero oficialmente son 19. En el caso de Realizando Metas, pues 13. En el caso del PRD creo que son 12 o 13, y así serían ya después 8 y así en Cambio Democrático y Panameñismo, y entonces ahí va bajando. Como te das cuenta, con esto quiero decir que no hay una bancada absoluta, por lo tanto tiene que haber consenso y va a ser bastante variada la conformación de las diferentes comisiones, y lo que él dice es totalmente de acuerdo con lo que él visualiza y todos visualizamos con el tema de la Asamblea. Seguimos. Pero Camacho, pero hay algo que no me queda claro. ¿Usted fue impuesto por el señor Martinelli o usted fue elegido por la bancada? Este comentario que hace la periodista realmente no va desde un contexto periodístico, más bien induce al morbo, induce al show mediático, porque no es una pregunta coyunturalmente importante para resolver los problemas del país. Es una pregunta elaborada exclusivamente para crear morbo y crear una atmósfera de cizaña y de más división en el país.
los que quieren a Martinelli y los que no quieren a Martinelli. Vamos a ver qué responde. Primero, a simple vista vemos una risa porque obviamente la pregunta no es una pregunta basada en un tema de los problemas políticos de Panamá, sino es una pregunta con toda la cizaña en lo que se ha convertido el periodismo en Panamá, lamentablemente en los últimos 20, 25 años. O sea, no es de ahora esto es lo que se vive en la política hoy por hoy. Y mucha gente no lo analiza así, no lo ve así. Por eso tú estás en este canal, el canal Reacciona You Know, donde analizamos desde otra perspectiva, una perspectiva que crea ronchas en muchas personas. Eso está bien, quiere decir que lo estamos haciendo bien. Seguimos. Mira, yo soy amigo de Ricardo Martinelli. Primero se quedó pensando que iba a decir, porque es que la pregunta es, perdón, tan estúpida, que no tiene nada que ver, que no es importante realmente, pero bueno. Para mí era obvio que mucha gente iba a querer pretender plantear la candidatura mía como un deseo de Ricardo Martinelli. Y esto yo no puedo, perdón, evitar, ¿no? No. Pero quien me elige a mí es la bancada de Realizando Meta. Pero esto de revocatoria de mandato, si no lo apoyaban... Permítame de acabar la idea, ¿no? Porque fíjate, y te voy a decir algo que no son infidencias, ¿no? Mira, todos los que me conocen, amigos, adversarios, saben que Luis Eduardo Camacho es una persona que toma sus decisiones políticas. Las decisiones políticas de Camacho las toma Camacho, no la toma más nadie. Y te explico porque fíjate. Eso no lo vamos a saber. Eso no lo vamos a saber. Eso lo dice él y si sí o si no, también es irrelevante. Pero él está continuando una pregunta que realmente no tiene ningún tipo de valor trascendental en las decisiones que se toman en el país. La verdad no tiene ninguna importancia. Que yo conversé luego de que con algunos amigos coincidimos en que era la mejor opción mi candidatura para iniciar este quinquenio. Visité al presidente del partido, Ricardo Martinelli, y le comuniqué. Yo no le pedí permiso a Ricardo Martinelli, le comuniqué que iba a aspirar a la presidencia de la Asamblea. Eso puede ser verdad o puede ser mentira, pero nuevamente es irrelevante. Eso no resuelve los problemas del país. Lo que queremos es resolver los problemas buco chenchen para el pueblo. Eso es lo que se quiere. Porque yo no le pido permiso a nadie para tomar mis decisiones políticas, las tomo. Okay. Él como presidente del partido tenía que notificarle eso, y como amigo también. Luego de eso, también tuve una conversación, creo que si no me equivoco, pasada la elección, con el presidente electo, recién pasada y con el mismo tenor. Yo no le fui a pedir permiso al presidente electo para ser candidato a la presidencia. Realmente sería absurdo que uno tenga que pedirle permiso siendo dos órganos del Estado independientes uno del otro, tanto la Asamblea como la presidencia. Y recuerde usted que constitucionalmente la Asamblea puede destituir a un presidente, guardando ciertas proporciones y ciertos requisitos para que eso se dé, ciertas circunstancias para que eso se dé. Igualmente el presidente y viceversa. Como vimos casos similares en Ecuador con la famosa muerte cruzada entre Guillermo Lasso y la Asamblea allá en Ecuador, que provocó elecciones adelantadas, y en el caso de Francia igual, Macron pierde unas elecciones parlamentarias relacionadas recientemente y decide eliminar la Asamblea y así a su vez elevarlo a nuevas elecciones parlamentarias. O sea, son casos excepcionales y tiene que haber temas muy puntuales para que esto se llegue a dar. Entonces, viéndonos para acá, para nuestra realidad, es absurdo, realmente es absurdo que un candidato, cualquier diputado, no importa si es de la bancada, le tenga que pedir permiso al presidente. Eso sería atentar contra la democracia, totalmente. Y yo simplemente le fui y le comuniqué mi deseo
de ser presidente, y él como presidente electo me planteó lo que él creía debería ser la relación entre la Asamblea y el Ejecutivo, y me definió algunos parámetros de esa relación. Y en algo te tengo que decir con toda claridad: a ninguno de los dos, y eso es algo que yo valoro muy profundamente, al momento de anunciarle esa decisión, me dijeron si le parecía bien o no le parecía bien. Porque creo que ambos me conocen y ambos saben que todos saben que yo tomo las decisiones políticas y buscando lo mejor para el país, para los panameños y para el partido también. Así que, recordando un poco también lo que de sus palabras, el que ganó las elecciones en su circuito fue él, no fue Mulino ni tampoco Martinelli. En ningún momento ni Ricardo ni el presidente electo expresaron una opinión desfavorable o favorable respecto a eso, porque respetaron, y porque para mí eso es lo más importante. Yo, de las personas, hay quien anda buscando que todo el mundo lo quiera. Yo no ando buscando que todo el mundo me quiera. Yo prefiero que todo el mundo me respete, que son dos cosas diferentes. Ahora, Y bueno, ni uno ni la otra. Hay mucha gente que no lo respeta en las redes sociales, pero nuevamente, cuando eres una persona mediáticamente famosa, popular, conocida, eso es lo que va a pasar. Está bien. Pero la verdad sí, hay una gran mayoría de panameños que lo sigue a él, que lo apoya a él, que lo quiere a él, mucho más que los que no lo siguen, que no lo quieren, etc. De otra forma no podría ser, porque de otra forma no tendría la aceptación que tiene y, por ejemplo, no hubiera ganado donde ganó. Ocho, pero no me queda claro tampoco algo. A ver. A ver, Viene otra pregunta que seguro no tiene nada que ver con los problemas del país. ¿usted se bajó o le pidieron que se bajara? ¿Te das cuenta? No, te digo con toda claridad. Ajá. A mí, Las dos preguntas que han hecho en los minutos que hemos estado reaccionando aquí no tienen nada que ver con los problemas de este país. ni Ricardo Martinelli, ni el presidente electo, con el cual tuve, aparte de esa primera reunión, tuve hace una semana aproximadamente, o semana y media, otra conversación, él nunca, en razón de ese respeto que nos tenemos ambos, porque el respeto no es de una vía, es de doble vía, ni Ricardo Martinelli tampoco, ninguno de los dos, presidente del partido y el presidente electo, me pidieron a mí que declinara mis aspiraciones, porque, como te lo he dicho, los que me conocen, y creo que ellos dos me conocen muy bien, saben que las decisiones políticas de Luis Eduardo Camacho las toma Es que si Eduardo usted está Camacho. pidiendo a la bancada, como dice su mensaje en redes, que elijan un nuevo candidato a la presidencia de la Asamblea, significa que usted ya no quiere serlo. Yo dejé el camino abierto. ¿Y por qué se lo pedía se lo planteé a la bancada? Pues fue la bancada que me eligió. Bueno, yo creo que el mensaje... Y ahí está, eso es, bueno, un extracto de la larga conclusión. Para mí era innecesario presentarse en el medio y explicar absolutamente nada. Para mí esto es parte del show, y porque Panamá y los países tienen su show político todos los días. Y bueno, aquí reaccionamos a todo, a nuestro estilo. Por supuesto que sí. También hay otros canales que reaccionan a las noticias y excelente, muy bien. Cada uno tiene su opinión y su punto de vista. Lo bueno es que en este canal usted también opina y respetamos, por supuesto que sí, su opinión. Entonces, claro, siempre en respeto y en la democracia y todo eso, ¿verdad? Pero porque los que son inadaptados, nosotros nos encargamos de esa gente. Sí, entonces, a destacar, las preguntas no tenían nada que ver nuevamente con los problemas que vive el panameño día a día. No tienen nada que ver. Las preguntas no tienen nada que ver con la solución de los problemas del país. Hablan específicamente de que si te mandaron a bajarte, o tú te bajaste porque tú querías, o tú sigues las órdenes, o tú eres un perrito faldero, etc. O sea, no tiene nada que ver con los problemas, porque hablando ya profesionalmente, el que sea el presidente de la Asamblea, para mí, en esta ocasión, salvo algún PRD, y lo digo porque hay un diputado del PRD,
apellido de nombre Jaime Vargas, que fue el último presidente y fue reelecto allá en Darién y va a estar en la asamblea por 5 años más. Ese presidente que aprobó, que trató de aprobar leyes, que aprobó leyes y que trató de aprobar leyes bajo su mandato, que en nada beneficiaban a los panameños y que afectaban enormemente la situación actual que vivimos los panameños, que nos llevó también en gran medida a la crisis actual. Este presidente Jaime Vargas tuvo una gestión muy poco transparente y muy reprochable por la mayoría de los panameños. Aún así se religió, sacándolo a él, sacando a un Benicio Robinson, sacando a todos los del PRD, porque estoy seguro que ni tú ni yo queremos un presidente en la asamblea que sea PRD. Cualquier diputado que pongan como presidente de la asamblea tiene que hacerlo mejor. Tiene que hacerlo mejor. Esta es mi reflexión. Incluso Luis Eduardo Camacho, para mí, lo haría mucho mejor que cualquier diputado del PRD que tuvimos anteriormente. Esa es mi opinión. Porque él va a seguir la línea del cambio, de las mejoras necesarias. Ya lo dijo varias veces. Hay que resolver los problemas primeramente del panameño. La Caja de Seguro Social, el desempleo, la inseguridad, la educación, el problema del agua y muchos otros temas más. Las carreteras, el oncológico, miles de problemas que nos deja como herencia este gobierno que tuvimos en estos 5 años. Y por eso el pueblo panameño habló alto y claro. Y aquí está la respuesta del pueblo panameño. Así que esta es realmente lo que importa. De eso no hablaron. Obviamente que estos medios de comunicación no van a hablar de los problemas principales. Para eso no fue que lo llamaron. Lo llamaron, lo entrevistaron o no sé cómo fue. Le dieron la primicia. ¿Para qué? Para hablar. ¿Por qué te bajaste? ¿Qué te parece? You know.